La Biblia hace mención de otros libros de las Escrituras que no están dentro del canon bíblico. Documentos históricos sobre la vida de Yahshua HaMashiach. Glenn Kimball dijo: existen más de 5 millones de manuscritos extrabíblicos que hablan sobre la existencia de Jesucristo, documentos históricos que complementan la información proporcionada por la Biblia. Libros que están en la Reina Valera 1569, Biblia del Oso. Tercer libro de Esdras, Primera de Esdras. Cuarto libro de Esdras, Segunda de Esdras. La oración de Manases. Tobías. Judith. Adiciones de Esther, Esther 10, 4 hasta el capítulo 16, 24. Sabiduría de Salomón. Eclesiástico. Baruc 1 al 5. Epístola de Jeremías, Baruc 6. La oración de Azarías, Daniel 3. Versículos del 24 al 50. Canto de los tres jóvenes, Daniel 3. Versículos del 51 al 90. La historia de Susana, Daniel 13. La historia de Bel y el dragón, Daniel 14. Primera de Macabeos. Segunda de Macabeos. Estos libros también los incluía la Biblia King James 1611. La Biblia no es toda la historia. La Biblia de hoy está incompleta. La Biblia está incompleta porque le quitaron por razones políticas, geográficas, históricas, y entre otros. Quitaron libros de la Biblia para que la gente no tengan todo el rompecabezas, no quieren que la gente arme todo el rompecabezas. Por ejemplo, antes la Biblia tenía 77 libros, actualmente solo tiene 66 libros. ¿Dónde están esos 11 libros? Se expondrá las demás piezas que arma ese rompecabezas. Toda esta documentación adicional permite tener un panorama o rompecabezas completo sobre la vida de Yahshua HaMashiach. Son documentos históricos, no son documentos inventados. Si tú piensas limitarte a solamente 66 libros, te limitas a salir de ese espectro de información mutilada a la cual fuiste aislado a entender. Daré un ejemplo de mentalidad cerrada. ¿Dónde dice la Biblia que Brasil existe? Como la Biblia no lo menciona, entonces no existe. Igual con los plátanos. Rechazar esta documentación diciendo que estos libros no están en la Biblia porque esos libros no están inspirados por Dios. ¿Sabías que existen cartas y escritos de puño y letra de Yahshua? Tú dices que estos escritos no están inspirados por Dios, cuando Yahshua los escribió de puño y letra, ¿y estos escritos por qué no están en la Biblia? Se dice que estos libros no están en la Biblia porque son libros apócrifos, falsos. La palabra apócrifo es español, es falso, pero la realidad es que apócrifo no tiene nada que ver con falsedad. Apócrifo antes significaba algo tan sagrado que no se debe dar acceso a ello. La palabra apócrifo significa apo es afuera, crif de encriptar. Apócrifo significa que no fueron incluidos por la Iglesia. No se pide aumentar o ampliar el contenido de libros de la Biblia, sino de dar a conocer que estos documentos sirvan de anexos a la Biblia. Para entender mejor el panorama bíblico. Si nos limitamos a decir, como no está Brasil en la Biblia, Brasil no existe. Como la Biblia no menciona los plátanos, entonces los plátanos no pueden existir. Así piensan los teólogos. Si no está en la Biblia no sirve. Las sociedades secretas creen que la opinión pública no debe conocer sobre estos temas. Estas sociedades secretas han ocultado toda esta información. La mayoría de los estudiosos de estos escritos históricos, apócrifos, son académicos ateos, historiadores, quienes niegan la divinidad de Yahshua. Y critican que la vida de Yahshua registrada en la Biblia es muy pobre, siendo Yahshua según la fe, el personaje más importante de todos los tiempos. La Biblia hace mención de otros libros de las Escrituras que no están dentro del canon bíblico. Ejemplos. 1. El libro del pacto o el libro de la alianza, Éxodo 24, 7. 2. El libro de las guerras del Señor, Números 21, 14. 3. El libro de Jasero del justo, Josué 10, 13. Segunda de Samuel 1, 18, 4, un libro que escribió Samuel y que guardó en presencia del Señor. Primera de Samuel 10, 25, 5, el libro de los Hechos de Salomón. Primera de Reyes 11, 41, 6, el registro de las crónicas del rey David. Primera Crónicas 27, 24, 7, el libro del vidente Samuel. Primera de Crónicas 29, 29, 8, el libro del vidente Gad porque Dios le dio el poder de la visión. Primera de Crónicas 29, 29. 9, el libro del profeta Natán, Primera de Crónicas 29, 29. 10. La profecía de Ahía o Ahías el Silonita, Segunda de Crónicas 9, 29, 11, profecías del vidente Ido el profeta, Segunda de Crónicas 9, 29.
12, 15, 12, el libro de Shemaya o libro de Semías profeta, segunda de Crónicas 12, 15, 13, el libro de las palabras de Jehú, segunda de Crónicas 20, 34, 14, el resto de los hechos de Usaya o Utzías, escrito por el profeta Isaías, segunda de Crónicas 26, 22, 15, los registros, o actas, de los reyes de Israel, aparentemente este libro o registro, contenía los hechos de Manasés y palabras de los profetas de su tiempo, segunda de Crónicas 33, 17, 18, 16, los dichos de los profetas, segunda de Crónicas 33, 19, 17, una epístola anterior de Pablo a los Corintios. Aparentemente esta carta contenía instrucciones de cómo comportarse con la gente de mala voluntad. Primera de Corintios 5, 9. 18, otra epístola de Pablo a los Efesios. Esta carta es mencionada, aparentemente en Efesios 3, 3. 19, la carta de Pablo a los Laodicenses. Esta carta es mencionada en Colosenses 4, 16. 20, las profecías de Enoc o el libro de Enoc se menciona en Judas 1, 14. ¿En duda son o no libros extrabíblicos? El libro de las maldiciones. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas. Números 5, 23. El libro de la ley. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley Josué 8, 34. El libro del vidente Samuel. Aparentemente, estos libros contenían la obra de gobierno de David, sus hazañas y diferentes sucesos acaecidos durante su reinado. Primera de Crónicas 29, 29. El libro de los reyes. De sus hijos, y de la multiplicación que hizo de las rentas, y de la instauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes. Y reinó en su lugar Amasías su hijo. Segunda de Crónicas 24, 27. Un rollo con la palabra de Yahvé a Jeremías desde los días de Josías. Aparentemente este rollo o volumen contenía una revelación hecha por Yahvé a Jeremías. Jeremías 36, 1, 4. Un libro de Jeremías contra de toda la maldad de Babilonia. Aparentemente este libro contenía profecías contra la maldad de Babilonia. Jeremías 51, 60. Primera y segunda de Macabeos. Los macabeos eran guerreros hebreos que iban contra los gigantes, contra los filisteos, los macabeos eran los que peleaban con martillos, eran los héroes, los que iban a la batalla. En Macabeos 2, se menciona el lugar exacto donde fue enterrado Moisés, conjuntamente con el Arca de la Alianza, en Jordania, en el monte Nebo. Por esto lo quitaron de la Biblia. Además, hay referencias a la profecía que no figuran o aparecen en la Biblia para validar dicha profecía. ¿Dónde está? Fueron quitadas, por ejemplo. Mateo habla de la profecía de que Jesús sería un nazareno, mencionado en Mateo 2, 23. Recuerde que todas las profecías mesiánicas deben validarse en el Antiguo Testamento para que Yahshua HaMashiach sea canon. ¿Dónde están todos estos libros? ¿Por qué los que leen la Biblia no buscan estos documentos? ¿Por qué alguien no sale a decir que existen más documentos que podrían estar en la Biblia? Documentos históricos sobre la vida de Yahshua HaMashiach. Yahweh no abrevió la historia de Yahshua en la Biblia a como está escrito en la Biblia. Es razonable que Yahweh quiere que nosotros sepamos más y que estemos informados. No hay suficiente información en los 4 evangelios, están limitados en cuanto a información. No nos limitemos a solamente el nacimiento de Yahshua, su infancia a los 12 años, y a los 30 años caminando en Galilea. No nos limitemos a decir que la Biblia solamente habla del ministerio de Yahshua y nada más. La familia de Yahshua sabían quién era, el Mesías y el ministerio que tendría, lo conocían por profecías mesiánicas. No pensaban que Yahshua era un profeta, sino que en Yahshua se cumplían las más de 500 profecías mesiánicas que hablaban de Yahshua como el Mesías. Los miembros de la familia de Yahshua, sus hermanastros, y un par de sus apóstoles, escribieron los detalles de toda la infancia de Yahshua. Toda la infancia de Yahshua está documentada por los miembros de su familia y apóstoles. Ellos vivían con él, comían con él, lo conocían íntimamente. Y estos escritos, sus registros, lo que ellos copiosamente escribieron sobre la vida de Yahshua no fueron incluidos en la Biblia. Cuando esos documentos existen y tenían acceso a ellos. Los documentos que hablan sobre la infancia de Yahshua. 1. El Códice Nag Hammadi, que fueron descubiertos en Egipto. Estos son libros gnósticos que hablan sobre la infancia de Jesús. 2. La Apócrifa del Nuevo Testamento, de Wilhelm Mesgen, volumen 1 y 2, en Alemania.
3. La verdad de Evangelio, de G. Stanton. 4. La nueva luz sobre Jesús y los Evangelios, publicado en 1995, en Estados Unidos. La vida completa de Yahshua HaMashiach fue ocultada por razones políticas, de poder y control por parte de la oligarquía católica de aquellas épocas de los años 300 en adelante. Estos son algunos documentos y libros que hablan sobre la vida de Yahshua HaMashiach. El Evangelio del Nacimiento de María, libro apócrifo del siglo IV, usado en obras de Jerón, escrito por Mateo. Protoevangelion, que es el recuento histórico del nacimiento de Jesús, y la Virgen María Perpetua escrito por Jacobo Santiago, considerado el primer apóstol en Jerusalén y hermano carnal de Jesús. El primer Evangelio de la infancia de Jesucristo recibido por los gnósticos en el siglo II, usado en África y Asia, considerado como la única regla de nuestra fe, este fue escrito por Tomás, el hermano carnal de Jesús, que era tan parecido a Jesús, que parecían gemelos. Analecta Volandiana. Acta Apostolorum Apócrifa. Lixius primera edición 1891. Papiro número 2 de New Testament Lige Pariri II, publicado en 1965 y 1966, publicado por New Alan, el libro de los Hechos Apócrifo, está en alemán, Apostel Gesilskes, el Evangelio de Dídimo Tomás Dídimo es gemelo, Tomás el medio hermano de Jesús, las cartas de Nicodemo, Nicodemo el anciano que Jesús le dijo que tienes que renacer en espíritu para poder entrar al reino del cielo. Los escritos de Nicodemo son una crónica de la historia de José de Arimatea, el tío abuelo que adoptó a la familia de Jesús, cuando muere José, aproximadamente cuando Jesús tenía 14 o 15 años de edad. Las cartas de Poncio Pilato o las cartas de Jesús. Cuerpo de documentos llamado The Only Rule of Our Faith, la única regla o gobernanza de nuestra fe. Estos eran documentos antiguos, esta era la Biblia original antes de la Biblia, Nuevo Testamento, una pre-Biblia. Estos documentos fueron llevados por obispos de las iglesias cristianas del siglo III y IV, al Concejo de Nicea en el año 325, para armar la Biblia, pero no fueron incluidos, porque prefirieron los libros más populares y desecharon los que no eran populares, apócrifos. Este conjunto de libros y los 4 evangelios eran los más usados. La vida secreta de Jesús, de Nikolai Notovich. Este libro habla sobre la vida de Jesús en la India, y cuando le preguntaban cuándo vas a regresar, Jesús en cartas les decía que no iba a poder regresar porque estaba finalizando su ministerio, pero que enviaría a alguien para que siga hablando su mensaje, de Jesús, y terminó siendo Tomás, medio hermano de Jesús, casi idéntico a Jesús físicamente. Murió y vivió la Virgen María en Inglaterra, publicado en 1985, por Víctor Constant. Este libro habla sobre la vida de María, sobre la abuela, y la madre de María, quienes nacieron en Inglaterra. Habla sobre las rutas de comercio que tenía el tío abuelo José de Arimatea. Existen documentos de María Magdalena. Las historias escondidas de la niñez de Jesús, por Glenn Kimball. Existen libros que fueron censurados. El libro de Q y los orígenes cristianos, de Burton y Lemack. El Evangelio perdido, de 1983. The Other Bible, la otra Biblia, escrito por W. Barstone, en 1984. El drama de los discípulos perdidos de Jesús, por George F. Jowett, publicado en 1993. Apócrifo no tiene nada que ver con algo falso. Antes un documento que no era famoso era llamado apócrifo. Antes un texto apócrifo era considerado algo que era demasiado sagrado y secreto para que sea conocido por todos, un documento que no debía estar en las manos de toda la gente, o sea de conocimiento público. Glenn Kimball, estudió más de 5 millones de documentos sobre la vida de Jesús, Yahshua HaMashiach. Dedicándose 50 años de su vida a estudiar estos documentos cortos, manuscritos extrabíblicos que mencionan la vida de Yahshua HaMashiach. Existen más de 5 millones de manuscritos extrabíblicos que hablan sobre la existencia de Yahshua HaMashiach. Documentos históricos complementan la información proporcionada por la Biblia. El presente video continúa en el video. La vida completa de Yahshua HaMashiach ocultada por razones políticas y religiosas. Y el video Miriam la madre de Yahshua su vida completa.